¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video, señores. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube, en su canal de YouTube, donde tenemos lo mejor del boxeo mundial. Señores, quiero agradecerles por estar aquí, quiero agradecerles nuevamente, como siempre, por apoyar nuestro canal de este deporte tan bonito. No quisiera seguir sin antes pedirles nuevamente que se suscriban al canal de Royal Boxing News. Aquí van a encontrar la mejor información del boxeo, los mejores análisis de las peleas, de las últimas noticias. Y ya que hablamos de aquí de las últimas noticias, en este video me encantaría que habláramos de cuáles fueron las noticias más importantes de boxeo de esta última semana. Estamos hablando de la semana del 14 de febrero al 20 de febrero. Nuestra tablita con estas importantes noticias la vamos a encontrar por acá. Y me gustaría que empezáramos hablando acerca de este evento boxístico que hubo en Manchester, protagonizado por Kell Brook y Amir Khan. Muchachos, la verdad es que la pelea fue tal y como lo esperábamos, yo creo, la gran mayoría. Sin embargo, en lo personal, a mí me quedó debiendo bastante. Me quedó debiendo bastante, especialmente por Amir Khan. Yo me esperaba, y yo creo que la gran mayoría de nosotros esperábamos una pelea mucho más competitiva. Una pelea más pareja, una pelea en términos generales con más boxeo. Señores, estos boxeadores, a pesar de ya tener una avanzada edad, 35 años, a pesar de que sabíamos de que ya hace unos años pasaron su prime, dos boxeadores que vienen bien rankeados, pero que sabemos que ya están lejos de tener ese nivel tan espectacular que nos dieron hace unos 5 años atrás, cuando cada uno era campeón. Amir Khan en las 140 libras, Kell Brook en las 147 libras, muy buenos boxeadores. Esperábamos que todavía tuvieran un poco más de boxeo, y yo sobre todo esperaba mucho más de Amir Khan. La pelea no dejó de ser entretenida, tengo que dar mérito también a ambos de que la pelea fue bueno, sobre todo para los locales, los espectadores en la Arena Manchester. Fue un placer porque ganó el local y porque ganó de forma contundente, pero en términos generales para los seguidores del boxeo faltó más competitividad. Kell Brook noquea en el round 6 a Amir Khan. Amir Khan por ahí en el primer round empezó un poquito más activo, moviendo los pies. Yo creo que nos ilusionaba un poco con ver ese Amir Khan que tanto nos gustaba o que tanto nos gustó en su prime. Sin embargo, en el mismo primer round bastó con un golpe contundente de Kell Brook para que le moviera todas las ideas a Amir Khan. Yo llegué a pensar que en el primer round lo podía haber noqueado. Sin embargo, se recupera relativamente bien. Por ahí en el round 2, 3, para mí yo creo que Amir Khan puede haberse llevado esos rounds 2, 3, de pronto por ahí el cuarto. Pero siempre cerró, cada uno de los rounds los cerró notablemente mejor que el Brook. Kell Brook notablemente le hacía más daño a Amir Khan con sus combinaciones, un mejor estado físico, una mejor pegada. Muchachos, la verdad es que Kell Brook fue contundente ganador, pero si algo podemos rescatar de esta pelea, más allá de la victoria de Brook, es desde que, por lo menos mi punto de vista, ninguno de los dos está para seguir escalando, ninguno de los dos está para seguir subiendo rankings y enfrentar a campeón. Ya igualmente lo intentaron ambos, Terence Crawford no los noqueó a ambos, no están para ser campeones. El mismo resultado surgiría con Errol Spence, el mismo resultado surgiría con Yordenis Ugas. Creo que se acerca con muy amplia probabilidad el retiro para ambos, y muchas gracias por ese boxeo que nos han brindado, y ojalá que, si es posible, pues sigan habiendo peleas, sobre todo de este tipo, de entretenimiento, entre comillas, que no dejan de ser competitivas, pero que no tienen una verdadera relevancia dentro de sus categorías de peso, pero que ojalá le sigan dando espectáculo al pueblo, espectáculo a los seguidores. Me gustaría que habláramos ahora, señores, de la pelea de Jaime Munguía. Hay muy poco que hablar. Jaime Munguía es campeón internacional del peso mediano. El mexicano se enfrentaba a Demetrius Ballard. La verdad que fue una pelea totalmente unilateral. Yo creo que, al igual que como lo mencioné en la pelea de Brook contra Khan, sabíamos de que Jaime Munguía era muchísimo más que Ballard y que él iba a ganar y que muy probablemente lo iba a noquear. Solo que, honestamente, esta pelea no me dejó nada, señores.
Munguía en 3 rounds noquea a Ballard de una forma en la que sencillamente yo no le veo nada a Jaime Munguía. Ojo, no quiero faltar de respeto. Me refiero que en esta pelea Jaime Munguía ganó con muy poco, señores. O sea, ¿cómo podemos calificar a Jaime Munguía si con tan poquito venció por nocaut a Ballard? Sencillamente es un rival que no representaba oposición para Munguía. Es un rival que lo único que ha hecho es mantener en ritmo a Jaime Munguía, pero que no va a representar mucho movimiento sobre el escalafón del peso mediano, las 160 libras. Y aquí surge la pregunta de cuándo vamos a ver entonces a Munguía ya enfrentar contra los campeones mundiales. Señoras y señores, Munguía es un boxeador muy bueno, invicto en 39 peleas con un porcentaje de knockouts increíble, más de 30 knockouts. Jaime Munguía tiene buenas victorias. Yo los que más le resalto son Liam Smith y Gabriel Rosado. Jaime Munguía tiene buen boxeo, es un estilo mexicano un poco moderno, un poco atractivo también. Y sobre todo tiene muy buena pegada característica del boxeo mexicano. Sin embargo, yo creo que ya está, a pesar de su juventud, 25 años, yo creo que ya está para enfrentar a campeones mundiales, y si no son campeones mundiales, por lo menos a los que están arriba en el ranking de peso mediano. Recordemos que en el peso mediano los campeones siguen siendo Gennady Golovkin, Jermall Charlo, Ryota Murata y por ahí se me olvida el último, pero ya lo recordaremos un poco más adelante. Entonces, déjame saber qué te parece esta victoria de Jaime Munguía. ¿Crees que es significativa en realidad? ¿Frente a quién te gustaría ver ahora a Jaime Munguía? Al igual que yo, ¿piensas que ya está listo para enfrentar a los campeones mundiales? Bueno, déjamelo saber ahí en la cajita de comentarios, muchachos. Déjamelo saber ahí, que me encanta cuando me opinan en los comentarios. Estoy siempre pendiente y respondiendo. Y ese espacio es para ustedes, para que hablemos de boxeo. Pasemos a hablar de Jorge Linares. La verdad que me dio tristeza ver a Jorge Linares perder este fin de semana frente a Saúl Abdulaev. Una pelea que estaba programada para que el ruso ganara. Todo el evento se organizó en Rusia. Estaba de local este muchacho Abdulaev, mejor rankeado. Abdulaev, que más allá de tener que venía con un buen récord profesional, no muchas peleas, pero un buen récord, una única derrota frente a Devin Haney, que recordemos que es actual campeón. Abdulaev, que venía con una seguidilla de buenas victorias. Jorge Linares, que más allá de llegar perdiendo su último combate también frente a Devin Haney. Recuerden que en esta pelea contra Haney, en tarjetas, pierde la mayoría de rounds, pero logra poner en malas condiciones a Devin Haney. Muchos incluso pensamos que Jorge Linares pudo haber noqueado a Devin Haney, pero le faltó, como no se sabe, no sé si le faltó confianza, le faltó más rendimiento físico, no sabemos qué le faltó, pero pudo haber noqueado a Devin Haney, y por eso se pensaba que Jorge Linares todavía tenía boxeo para ganarle a Saúl Abdulaev. La pelea fue muy atractiva. Yo les doy mis respetos a ambos boxeadores porque nos brindaron una muy buena pelea de boxeo. Pareja, los primeros rounds se los doy yo todos a Jorge Linares. La segunda mitad de la pelea fue el comeback, fue el resurgir de Saúl Abdulaev, quien por su edad también sacó a relucir una mejor condición física, un mejor cardio. Y bueno, un poco triste que en el último round yo tenía un round por arriba a Jorge Linares. Creo que este último round sin duda definía todo, pero más allá de que si hubiese perdido el round Linares, para mí hubiese sido una pelea en empate. Pero muchachos, esto es boxeo, un golpe cambia todo. En el round 12 Abdulaev salió con todo y Jorge Linares lo sabía, pero igualmente no pudo retener a esos enviones, esas arremetidas del ruso, y apenas arranca el round 12 sale con todo, lo tumba por primera vez en la pelea. De ahí en adelante sencillamente Saúl Abdulaev lo remata, y por eso sigo un poco triste, porque en representación de los latinos Jorge Linares pues estuvo cerca, pero una nueva derrota más. Ya tiene 36 años de edad. ¿Qué será ahora de Jorge Linares, muchachos? ¿Será que todavía tiene para competir en el peso ligero? ¿Debería bajar de división? ¿Debería retirarse? Bueno, déjamelo saber ahí en los comentarios. Muchachos, el Canelo Álvarez, en el inicio de semana se pensaba que ya había hecho acuerdo con DAZN, que ya había firmado contrato, mejor dicho, para enfrentar en mayo a Dimitri Bivol y en septiembre a Triple G. Parecía que todo estaba listo, pero no. 1 o 2 días después sale el mismo Canelo y dice: señoras y señores,
respecto a mi última pelea no hay nada escrito todavía. No hay nada definido todavía. Pocas horas después también se da a conocer la noticia de que PBC le ha hecho también una oferta al Canelo para que, hombre, ya en términos más, ampliando un poco más la parte económica, vení y pelea contra Jermall Charlo. Parecía que se había caído ya esa pelea porque Jermall Charlo lo habían arrestado, pero pocos días después sale, como quien dice, limpio, sale libre de todas estas acusaciones. Jermall Charlo está ahí y Jermall Charlo parece que quiere pelear contra el Canelo, y yo estoy seguro que Canelo también le gustaría enfrentar a Charlo. Yo creo que sencillamente el Canelo, para definir sus próximos rivales, lo que está viendo es la parte económica, lo que está viendo lo que más le conviene en términos de agendamiento del calendario, pero yo estoy seguro, completamente seguro, que el Canelo va a enfrentar a los mejores. Si no enfrenta a Charlo, va a enfrentar a Triple G, va a enfrentar a Dimitri Bivol. Quizás no sea el momento, pero sé que va a enfrentar también a Artur Beterbiev o posiblemente a Ilunga Makabu. Sin embargo, yo creo que esa pelea de Ilunga Makabu cada vez se hunde más, cada vez está más ahogada, pero tengan la plena seguridad, muchachos, de que el Canelo va a enfrentar a los mejores y muy probablemente lo estemos viendo en las 175 libras. Ojo con esto, muy probablemente esta semana tengamos noticias más de la novela del Canelo Álvarez. Para terminar, señoras y señores, una noticia: Chris Colbert, quien iba a enfrentar a Roger Gutiérrez. Estamos hablando de que esta pelea se iba a dar en las 130 libras por el campeonato precisamente mundial, el peso superpluma. Roger Gutiérrez contrajo COVID-19, tiene que salir de la pelea. Estamos hablando de que esa pelea se iba a llevar a cabo el próximo sábado. Ya no puede pelear Roger Gutiérrez, y Chris Colbert ahora enfrentará a Tukhsog Niambayar por un campeonato interino. El campeonato interino de la Asociación Mundial del Boxeo, el peso superpluma, donde pues se ha programado a hoy, estamos a una semana de la pelea, menos de 2 semanas se ha programado esta pelea, y esperamos que la pelea igualmente sea atractiva, que sea competitiva, donde evidentemente el favorito será Chris Colbert, pero ahora la disputa será por un campeonato interino. Señores, nuevamente para mí es un agrado compartir con ustedes estos espacios donde estamos hablando de boxeo puro de la mata. Así que denle like a este video, muchachos. Si les gustó, compártanlo con sus amigos. Déjenme saber ahí en los comentarios qué piensas de cada una de estas noticias, qué piensas de la victoria de Kell Brook. ¿Contra quién vamos a ver al Canelo Álvarez, señores? ¿Piensas que Chris Colbert ganará con facilidad este campeonato interino? ¿Qué opinas también de Jaime Munguía? Hombre, ¿será que por fin va a pelear contra los campeones mundiales? Bueno, esperemos que sí, señoras y señores. Déjamelo saber en los comentarios de qué otras temáticas te gustaría que habláramos. Y por supuesto, suscríbete al canal de Royal Boxing News, porque aquí tenemos lo mejor del boxeo. Así que un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.